pero ¿cómo nos quitamos a estos comunistas de encima y a sus ratas colaboradoras? ¿Cómo lo hacemos realmente? Vamos, aquella gente que pide un plan, que me lo pide. Yo soy periodista, tú eres un empresario a quien le quitaron todo en Venezuela, lo que hace es comer y pasear en lo que te queda de sobrevivencia, pero con una lucha clara de que te devuelvan lo que era tuyo. ¿Cómo se lo quitan? ¿Cómo lo hacemos ahora? Bueno, mira, a ver, como quiera que la idea de este programa es hablar de cosas que puedan perdurar en el tiempo, que no tengan necesariamente la solución hoy, pero nosotros estamos buscando es libertad. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es exigir a cualquiera del que termine tomando nuestra representación. Insisto, hoy es la señora Machado, mañana no sé quién, pero la persona que pase a representarnos, ¿ok? O que pase a representar una mayoría importante de los que nos oponemos, tiene que hablar claramente su posición con respecto a la impunidad, porque más allá del robo y el expolio a la República, más allá de la violación de derechos humanos, más allá del robo de la propiedad privada, el gran problema que tenemos nosotros es la impunidad. Y la impunidad implica de que no haya quien reclamar. Entonces, el otro problema que tenemos es quiénes van a ser los maestros que van a formar a los ciudadanos para tener una república que valga la pena hacerla respetar. Ese es el otro problema que tenemos, porque no es un problema de profesores. Y cuando digo maestros, la palabra maestro es un poco más compleja, porque maestro no es el que va al aula de clase. Maestro es el tipo que sabe pegar ladrillos, que sabe batir cemento, que sabe preparar la mezcla del cemento para echarle en el friso a una pared. Un maestro es el tipo que sabe la diferencia entre usar pino, caoba, puy puy, ¿entiendes? O sea, necesitamos maestros, porque el problema es que estos tipos destruyeron la base de los maestros venezolanos. Primero, porque dentro de los 8 millones de personas que se largaron, se fueron muchos maestros. Pero además, que los que quedaron, que son maestros, están muy viejitos para ir a la fase práctica y esos tienen que ir a enseñar. Pero además de eso, entonces tenemos otro problema, que es que esas personas pudiesen ir a dar los últimos días de su vida, pero hay que buscar primero que se les pague una pensión digna y justa. Y yo no estoy hablando del precio de la pensión, estoy hablando de que la pensión como hecho real, que es una carga del Estado, porque esas personas ya sirvieron, pero sobre todo porque para relanzar el país necesitamos el conocimiento de esas personas y eso se lo pagas aparte. Esas son las realidades que tenemos que buscar y que aquella persona que quiera dirigir el país tiene que buscar los maestros. Bueno, maestro e impunidad. Has descrito dos conceptos que yo creo que están siendo carentes en la oferta electoral de los 14 candidatos que pretenden elegirse como una unidad o escogerse uno de ellos como la persona que va a enfrentar al dictador. Que bueno, para mí eso es valudísimo, porque lo repito, enfrentarse a una dictadura con votación, cuando ellos tienen todo el control, es perder el tiempo. Pero está bien, pero como... ya me terminé, Gocho. Ok. Disculpa. Para que me analices el programa de la semana pasada que grabamos hace rato, no te interrumpí, pero no voy a perder mi condición de ladilla interruptor de las conversaciones, que eso le gusta tanto a la gente que nos sigue. El concepto de impunidad es que no nos los venden, no lo creen, no hay una conciencia de lo que significa. Cuando yo veo ese debate, los 14 malandros, ladrones, hijo de puta, coño madre, y la mujercilla, y la X, cualquiera, porque ahí hay variedad, variopinto, y resulta que todos juntos, entonces al final, cuando les toque agarrarse de mano, seguir, hay impunidad, porque yo no me fotografía con Superlano, yo no me fotografiaría con X, ¿sabes? Porque si han hecho y tienen un expediente, rayas, con mala conducta, coño, yo no estoy en ese plano, pero eso creo que no le importa a la gente. La impunidad
está escondida en Venezuela. Bueno, sigo. Bueno, Entonces, puedes seguir, pero respóndeme lo que te estoy preguntando. No está escondida. claro, pero ya va, o sea, pero Ajá. voy a seguir en lo que me estás preguntando. Okay, ¿Qué yo pensé que pasa? ibas a seguir y me ibas a marear como hace generalmente de... No. Mira, ya el wiki me hizo efecto que lo tengo desde hace como una hora, como dice Orián. Ese es un wiki de utilería. A ver, casualmente, este tipo de programas, nosotros lo que tratamos es de dar una opinión y dar luces de cuál es el deber ser de lo que nosotros creemos que debe ser, de cuál debe ser la propuesta. Yo créeme que no me centro en pensar o esperar a ver qué es lo que van a decir. Yo lo que creo es que nosotros estamos obligados a decir qué es el deber ser y después el tiempo se encargará de evaluarles. Claro, y ahí el ¿Entiendes? deber ser de lo que debe ser no está funcionando, porque no es el ser de Bueno, lo que debe... está bien, pero hay que volver al punto, porque hemos perdido una cantidad de conceptos, porque, y yo insisto, la inmediatez, la indignación y la rechera nos hacen perder el foco de lo sustantivo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, otro de los problemas que tenemos a futuro con los 15 candidatos es el siguiente. Nadie está hablando de cuáles son las condiciones que van a dar para que se puedan generar 15 millones de empleos, 10 millones de empleos, que es lo que necesitamos en el corto plazo, porque el problema no es recuperar el país de estos sarnosos, el problema es recuperar el país y hacer que hayan unas condiciones de juego para que el mundo privado genere los empleos. Claro, Entonces, pero de eso, ese es el deber ser, cesar la usurpación para después pasar a estas etapas importantes, pero ese no es el deber ser de lo que debe ser y el deber ser no está ocurriendo en Venezuela. está bien, pero no es ni siquiera cesar la usurpación, es que ya tiene que hablarse, porque mira, ¿qué pasa? Mucha gente dice que la elección primaria o la elección presidencial debería ser el detonador de una cantidad de eventos. Sí, pero para que haya un detonador de una cantidad de eventos es porque hay una oferta política que la gente ha comprado y cuando se tenga que dar los eventos, la gente sabe qué es lo que va a exigir. Y es por eso que a mí no me agarran con el cuento de que vamos a salir estos tipos y después resolvemos. No, señor. Primero me plantea qué es lo que vas a hacer y si me animo, entonces yo colaboro en la Pero anarquía que hay que nadie lo está aprender. haciendo, Gocho, y todo el mundo está seducido porque hay que quedarse callado, mantener la unidad y apostar a que María Corina es la que está llevando las riendas de esto y es Está diferente. bien, pero yo no me voy a callar con eso. Yo voy a seguir exigiendo porque el trabajo de nosotros es decir qué es lo que tienen que poner en la mesa. ¿Me entiendes? El problema mío no es qué es lo que están diciendo. El problema mío es que yo tengo que exigir qué es lo que debe haber en la mesa para yo poder jugar. Y cada quien haga sus exigencias. Y sigo. Entonces, ¿qué pasa? Otra. Tenemos un problema de que Venezuela es un territorio de aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados, 990.000 de tierra y el resto que es el mar territorial y la zona económica exclusiva. Y todo eso es Venezuela. Y la pregunta es, ¿quién está hablando de cómo se va a hacer que se respete la soberanía en eso que tenemos hoy que se llama Venezuela? Independientemente del Esequibo. Te estoy hablando lo que es Venezuela hoy. Entonces, ¿qué pasa? Para eso necesitamos fuerzas armadas, no fuerzas hambriadas, fuerzas armadas. ¿Y qué pasa? Que para tener fuerzas armadas hay que hacer una convocatoria a tantos militares que hicieron su vaina bien, porque hay un poco de bichos malos, pero hubo un poco de militares que hicieron su trabajo y su labor la hicieron bien. Y esas personas que tienen ese conocimiento tienen que ser llamados para refundar las Fuerzas Armadas. Hay que plantearse claramente, antes de llegar, cuáles son los objetivos que debe tener las nuevas Fuerzas Armadas. Porque, por ejemplo, ¿por qué durante tanto tiempo se perdió muchísimo espacio con el ejército, con la Fuerza Aérea y con la Armada? Porque resulta que los objetivos de las Fuerzas Armadas estaban redactados de acuerdo a los criterios del desembarco de Normandía del año 1944. Y todavía en la década de los 90 se seguía hablando en los mismos términos. Entonces no se actualizaron los planes.
no se actualizaron los objetivos y por eso es que la única fuerza que medio hacía algo de las verdaderas realidades y las amenazas de la República era la Guardia y no era suficiente. Entonces, cambiar Venezuela pasa por reescribir cuáles tienen que ser las funciones del ejército. Eso hay que plantearlo y hay que escribirlo y eso tiene que ser parte de la oferta. ¿Cuáles son las funciones y cuáles son las reglas de enganche que tiene que tener la Fuerza Aérea Venezolana a futuro? Porque, por ejemplo, hoy estamos perdiendo una millonada de dólares diarios con el contrabando de lo que se roban en oro, diamantes y coltan. Pero si tú cambias las reglas de juego y tú dices avión que sobrevuela el estado de Bolívar, que no se reporte con la torre de control y al segundo llamado no responde, cualquier avión de la Fuerza Aérea lo puede derribar. Esas son las reglas de enganche de Venezuela. Pero eso hay que decirlo. Entonces, el país está esperando que el liderazgo hable de lo que es. ¿Entiendes? A mí cuando me dicen, es que tenemos que volver a ser una gran nación, a mí eso, con eso no como. Ajá, Pero si usted me dice... Gocho, pero fíjate una cosa, Taima, están esperando a que se haga, pero resulta que la gente está como embobada en que esa es la salida y entonces va a llegar el momento de la elección primaria y la elección presidencial y van a ir como borregos, sin oferta, sin saber lo que debe ser, sin entender cuál es la propuesta. Y viene un nuevo gigantesco. Por eso es que nosotros tenemos que decir qué es lo que queremos. A mí no me insisto, yo no pierdo tiempo en lo que ellos digan. Yo le gasto tiempo a lo que yo considero que deben ofrecer. Cierto. Por ejemplo, otro punto claro. Entonces hablamos de la soberanía. Me gusta cuando comes te pones más activo. Me gusta. Fíjate, tenemos que plantear el reclamo de qué va a ser de las Fuerzas Armadas, porque hay mucha gente que dice, eso hay que liquidar esa mierda por inventario. Ya va, ¿quién te dijo a ti esa vaina? ¿Tú crees que 1.300.000 kilómetros cuadrados se van a cuidar porque la gente es chévere? No, señor. Pero tanto tienes que refundar las Fuerzas Armadas como tienes que refundar los policías, pero también yo quiero ver en la oferta política de que todos los venezolanos van a poder andar armados hasta los dientes para defender nuestra propiedad. Nadie está hablando de eso y eso es un problema, porque eso es déficit de propuesta. Sigo. En ninguna parte tú oyes en los 20 candidatos, los que sean, que estén hablando, por ejemplo, cuáles son los cambios de la política fiscal, pero en plata blanca. O sea, a mí me tienen que decir, porque hoy Venezuela no recauda impuestos. Entonces, cualquier cosa que tú hagas es un lienzo en blanco, porque hoy lo que se recauda no existe, es pura paja. Entonces, tú tienes que plantear, por ejemplo, cuáles son las cargas impositivas que vas a dejar. Por ejemplo, ¿hasta cuándo nosotros en Venezuela vamos a seguir pagando el derecho de sucesión? Que es un derecho confiscatorio y además un derecho que hace que se pierdan empleos, es un derecho que le tumba la riqueza al ciudadano y, después de que tu familia hace un esfuerzo para tener un patrimonio, entonces viene el Estado y te quita el 35% en cash. Eso significa que tú tienes que vender los activos a poder pagar esa mierda. ¿Pero por qué? Si los negocios lo que tienen es que seguir, perdurar en el tiempo, ¿por qué tú tienes que pagar derecho de sucesión? Eso lo tienen que hablar claramente los candidatos y decirlo con un par de bolas. Nosotros en nuestro gobierno nos plantearemos eliminar el impuesto de sucesiones porque es confiscatorio, porque destruye el patrimonio de la familia, pero tienes que decirlo. Otra, tiene que replantearse la política de aranceles. Fíjate, por ejemplo, cuando tú oyes a tipos sabios como Milton Friedman, él dice que Inglaterra fue muy rica en la segunda mitad, no, en el tercer tercio del siglo XIX y buena parte del siglo XX porque era una nación libre de arancel cero. Es decir, que usted podía llevar lo que quisiera para Inglaterra y lo vendía. Y usted podía exportar lo que fuera y usted no andaba cobrándole, nadie te estaba cobrando aranceles. Bueno, si nosotros en Venezuela lo que tenemos un déficit de insumos, un déficit de herramientas, un déficit de vehículos, nosotros tenemos que plantearnos un país libre de arancel para que todo el que quiera inundar Venezuela de coroticos venga y le eche pichón. Bueno, cobras un impuesto a las ventas, pero tú no puedes estar cobrando el IVA, que es una vaina confiscatoria, que es un impuesto inflacionario, y cóbralo al 17%. Pero esas son las cosas que yo quiero escuchar.
¿Me entiendes? A mí no me estés hablando de refundar la te República. quedarás sentado comiendo tu oreja de cochino, porque es que ni te Bueno, pero interesa hablar. tenemos que decirlo. Ah, bueno, eso es verdad. Eso Tenemos que decir, porque es una que si no lo parranda de decimos, irresponsables que no están vendiendo la agenda que es, sino simplemente llevarnos una ruta electoral per se, más nada. bueno, Pero sigue, sigue, para a ver pero si como tú me, yo te escucho. pero como tú me dices a mí Mm. que quieres aprovechar el programa para poder decir cosas que sobre las cuales podernos agarrar, bueno, pues hay que seguir argumentando. Otra, por ejemplo, si nosotros logramos tener un país libre de arancel, logramos tener un país donde haya libertad de porte, uso y disfrute de armas, o sea, que usted ruede por todo el país armado a ver quién te venía a matraquear. Cuando tú tengas de los 22 millones de personas que quedan aquí, 4 millones de individuos armados, aunque sea con un revólver Smith Wesson calibre 32, yo te aviso a ti cuando te va a venir a robar un malandro o cuando te va a venir a matraquear un policía. ¿Por qué? Porque tigre no come tigre y si lo come lo vomita. ¿Ok? Pero eso tiene que plantearse como oferta. Otra, ¿cuándo van a plantear la eliminación de los policías acostados aquí en Venezuela? No joda. Tú sabes que tú viajando de San Cristóbal a Barinas, que son 300 kilómetros, hay 117 policías acostados del coño de su madre. ¿Entiendes? Bueno, pero ese es el tipo de cosas que yo quiero que me las digan. ¿Me entiendes? A mí no me estés hablando de retórica imbécil. Yo quiero que me hables en plata blanca. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Otra, hay que eliminar el sistema del SASA de que te piden una guía para tú poder transportar tu mercancía. Mira, una cosa es que tú vayas a viajar con un camión y tú cargues la información en la página del SASA para tener estadísticas del Ministerio de Agricultura para saber qué comida produce. Pero una cosa es que tú registres qué es lo que estás moviendo y otra cosa es que tú para poder ir desde San Cristóbal hasta Caracas tienes que pasar 17 alcabalas y tienes que llevar una guía que no puede tener más de 48 horas hechas porque si no se vence, que no sé qué mierda. No, chico. Bueno, pero esa vaina tiene que eliminarse. Otra. Por ejemplo, en Venezuela tú llegas, hay 26 alcabalas, para decirte un número randómico, porque pueden ser más. 26 alcabalas para ir de San Cristóbal a Guanare. ¿Y cuál es la causa probable para que venga un maldito policía o guardia o fiscal de tránsito a bajarte la mercancía? Que yo sepa, en el mundo entero, en la civilización occidental, hay una vaina que se llama la causa probable. Si tú tienes causa probable, tú me puedes revisar mi carga, pero eso sí, si la causa probable no prueba que que estoy cometiendo un delito, yo te demando a ti y me cojo tu sueldo, policía huevón. Y además demando al comando de policía. Pero tiene que haber eso. Y para que eso suceda, tiene que haber Estado de Derecho. Tenemos que perseguir la impunidad, pero además tenemos que plantearnos quiénes van a ser los maestros de policías, militares, jueces, fiscales. Entonces hay tanto por hacer en Venezuela y hay tanto potencial para crecer. No por hacer que arreglar, ¿no? Bueno, no, hacer de nuevo, hay que hacer desde cero, ¿entiendes? Porque hay cosas que son de tal magnitud el vicio que hay que dibujar desde cero. Entonces, esos son los requerimientos y eso es parte de lo que yo no le estoy escuchando en la oferta de quienes se quieren enfrentar a estos bichos. Me encanta escuchar las carencias de la Venezuela, esa de la que no habla todo el mundo, pero tú que estás allá y bueno, estás en una zona que no es la capital, te das mucho más cuenta de realmente cuáles son las carencias. ¿Qué más en este listado es lo que le falta hablar a estos candidatos? Que yo estoy seguro que no lo van a hablar porque no les interesa. Ahí son una cuestión de cuota de poder. Otra cosa. Desde María Corina Machado hasta el último. Mira, hay dos cosas importantes, que es, uno, la derogación de la ley de tierras que nos trajeron los castristas cubanos, que es una cagada, por la cual me confiscaron. Pero es que no solo a mí, sino muchísimas personas. Pero otra, tiene que plantearse claramente el respeto a la propiedad privada. Y esa huevonada de que la ley, de que los alquileres, que no sé qué, no señor. Usted es dueño de una verga y usted pide por lo suyo lo que usted quiere. Y el que no está dispuesto a pagar se va para el coño. Y listo. ¿Entiendes? Pero entonces resulta que
¿quién es el que paga el pato? El propietario. Entonces yo tengo vecinos que no les han podido cambiar el régimen de alquiler en una propiedad que vale una bola de billete y quien está alquilado allí paga 3 lochas y no hay forma de sacarlo. ¿Quién te dijo esa mierda? Si tú eres propietario, tú eres dueño de esa vaina y tú decides si eso se cae o no, pero no puede venir un carajo. Ay, es que hay que cuidar al inquilino un coño. Si la gente tiene que trabajar y pagar su deuda, ¿entiendes? Entonces no puede ser que en Venezuela se haya hecho legislación para el maula, para el mala paga, en vez de abrir las condiciones para que, por ejemplo, tienen que hablar de cambiar la ley del trabajo. Aquí en Venezuela no se puede seguir pagando los jornales así, hay que ponerle precio a la hora, eliminar la inamovilidad laboral y usted trabaja 5 horas y si en la hora 6 usted no sirve un coño, le da una patada por el culo y no lo van a arreglar doble ni triple, te vas para el coño y te pago sencillo, chao. Bueno, ese es el tipo de cosas que hay que hablar en Venezuela, ¿entiendes? Y de eso no se quiere hablar. Otra, nosotros tenemos un requerimiento de comida impresionante, pero si tú abres los puertos, bueno, que cada quien traiga lo que quiera y entonces traerán tomates de Ecuador y traerán papa de Colombia y en algún momento nuestra producción será lo suficientemente competitiva que podrá ofrecer mejor precio que el que están importando esa gente que nos están haciendo dumping hoy. Pero si tú quieres darle de comer a Venezuela, hay que abrir los ingresos de comida al país para poder competir en precios, porque nosotros necesitamos que la gente coma, pero no regalando la comida del Estado, sino permitiendo que todo el que quiere importar, importe, arriesgue y que la gente pague. Pero eso tiene que... Entonces, todas las soluciones en Venezuela son soluciones de corte socialista y son soluciones para pobres y soluciones de golilla. Y no se está hablando en el empresario próspero, el ciudadano próspero que decida su vida y con un Estado menos intervencionista. Otra, en Venezuela al día de hoy hay cerca de 387 leyes. ¿Cuántas de esas leyes van a derogar? Fíjate que yo en 6 años de tarea que tengo, yo me cansé de decirle al muchacho de Corapal que aunque no hiciera nada nuevo, derogara leyes. No derogaron un coño. ¿Entiendes? Y en Venezuela el gran problema es que de las 380 leyes tú básicamente no puedes hacer nada. Todo es haciendo trampa para poder hacer algo. Tú no puedes ser. Entonces, eso es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere que en materia penal, por ejemplo, en Venezuela creo que, yo le estaba escuchando el otro día a un abogado de esos que sabe, en Venezuela la materia penal está regida por 10 códigos distintos. Bueno, vale, ¿hasta cuándo vamos a tener 10 códigos? Tiene que escribirse un solo código y en ese código tienen que estar toda esa legislación, la que sirve y la que no la botas para el coño. Pero ¿cómo es eso que en Venezuela hay delitos de odio? ¿Quién te dijo esa mierda? Delito de odio es una violación de la libertad de expresión. Es un odio a la expresión de la comunidad. No, sino que, a ver, si yo te tengo arrechera, yo te puedo decir lo que me dé la gana. Claro. Y yo tengo derecho a ir a un tribunal y enfrentar. Y tú tienes un derecho de ir a demandarme por difamación e injuria. Pero como pasa aquí en Estados Unidos, que fíjate que la mujercilla, la florecilla esa de México, intentó callarme, fue a un abogado, le pagó al abogado para que tú no siguieras hablando con ella, entonces te mete un cease and desist para que tú no sigas hablando de ella y ella se lava las manos, pero le costó platica para que tú no hables pensando que todo este tipo de cosas no salen. Eso es cuando y funciona. Pero nosotros necesitamos, para poder ser un país, para poder volver a ser un país, tenemos que plantearnos esos requerimientos y eso es lo que hoy nos está hablando. Otra, fíjate, nosotros deberíamos tener un rebaño que sea más o menos una red por persona, que son, bueno, deberíamos tener unos 25 millones de reses, tanto en vacas como búfalos, como cabras, y deberíamos tener un grueso importante de cerdos y tenemos que tener un pie de cría de aves. Y resulta que de lo único que se habla es de clavarle impuestos y ladillar a los productores, de cobrarle matraca cuando tú traes el alimento concentrado. Entonces no puede ser que tú no puedes echar para adelante un país y cómo coño vamos a tener comida asequible a los ciudadanos cuando el costo es tan elevado. Pero la solución es que el portugués de la bodega vende caro los huevos. Sí.
¿Y cuánto cuesta tener un huevo? Entonces, ese tipo de cosas es de lo que no se quiere hablar y es sobre lo que uno tiene que exigir que le hablen. Otra, por ejemplo, en Venezuela llegamos a tener un potencial de exportación de plátanos en la zona del sur del lago. Todo eso se destrozó cuando el Sambo se planteó la confiscación de las haciendas, de las fincas. Entonces, una cosa que estaría produciendo ingresos en divisa, hoy no entran porque destruyeron las plataneras del sur del lago, esta cuerda de maldito. Pero la otra, ¿en qué sitio está planteado que se haga un registro de todos los funcionarios que te atropellaron? No tanto los guardias, los matraqueros, sino los funcionarios del INTI, los funcionarios de tribunales, los alguaciles de tribunales, que de alguna forma se prestaron para que te atropellaran y violaran tu derecho, violaran tu propiedad. Bueno, eso hay que exigirlo, porque tiene que haber una lista donde tú agarres y escribas, a mí mi finca me la robó fulano de tal, fulana de tal, y esos carajos no joda, voy contra ellos a título personal. Pocho, si tú te he dejado hablar porque la verdad que has hecho una radiografía completa de las carencias de lo que es un país que vive sumergido en un comunismo terrible y confiscado desde hace más de 2 décadas por estas ratas, como tú lo dices. Pero realmente si tú denunciaras, ponte que tú creyeras en alguno de los candidatos. Estoy hablando, señores, de la oposición porque el régimen sabemos que hay que defenestrarlo, hay que cesar su usurpación, quebrar las patas de esta organización criminal. Estoy hablando de la oposición que pretende seguirle el juego de la cohabitación, porque es lo que están haciendo para que esta gente se mantenga más y que tú no tengas derecho, ni los venezolanos derecho a todo eso que tú has narrado perfecta y maravillosamente en este espacio del día de hoy. Si tú narraras y le pidieras a alguno de ellos, mira, a mí me robaron esta finca, esto, yo estoy en Venezuela, paso por allí, me da mucha arrechera, no me la pueden devolver porque no hay una justicia a la que yo pueda acudir para que eso ocurra. Por el contrario, es una justicia al dedillo hecha a la medida de la dictadura para que yo no tenga ningún derecho. ¿Con quién y a quién acudirías para plantearle esto? Nosotros, créeme, uno de los mayores déficits en Venezuela es que no hay Estado de Derecho. Y todo sujeto que aspire a conducir a Venezuela tiene que plantearse un equipo, porque no es el que elijan. Claro, no te está yendo por la tangente. ¿A quién se lo plantearías ya no lo tienen planteado, pero hay alguno de los 14 que tú dirías, oye, yo voy a plantearle esto porque si hay la posibilidad, quizás con este proceso de lo que algunos creen o muchos ya están creyendo, que puede recuperar la libertad de Venezuela, ¿a quién el Gocho acudiría? Bueno, a ver, hoy es la señora Machado, hoy es ella, pero no es ella, es su equipo. Lo que hay que exigirle a su equipo legal que asuman posición y que escriban. Tienen que plantear cuál es el mecanismo que van a plantear para que la gente pueda hacer su reclamo. Pero María Corina no ha planteado ninguno de estos puntos que tú dices que es parte. Bueno, yo no estoy diciendo, ya va, yo no estoy diciendo si lo ha planteado. Ni el equipo, no lo ha planteado. Yo no sé pero fíjate, tú me preguntaste a mí, ¿a quién se lo planteas? Yo se lo planteo a los que pintan. Te estoy repreguntando. Ninguno de su equipos creo estar interesado o le he escuchado esto. Ahí está otra pregunta. Bueno, por eso es que nosotros estamos planteando cuáles son los requerimientos de los ciudadanos para volver a tener una república. Porque no es que yo sea amiguito de la señora o de alguno de los señores. Es que yo como ciudadano quiero que ese Estado que se va a refundar tenga eso dentro de su Estado de Derecho para yo poder exigir. ¿Entiendes? Yo tengo que poder exigir y pedir a mí que me paguen, ¿ok? Pero hay gente que cada quien escoge la forma de cómo quiere que lo vayan a resarcir. Yo te voy a decir, yo soy sincero, yo no me clavo a paja. El Estado venezolano tiene 1.000 actividades comerciales, de las cuales tiene que privatizar. De esas 1.000 actividades hay como 200 lomitos, ¿ok? Hay como 200 lomitos. Este humilde señor que está aquí, ¿cuál es el lomito que yo quiero que mi finca me la paguen en acciones de la cementera que está en Canoabo, Estado Falcón? Eso es lo que yo quiero, ¿ok? Cuando privaticen esa cementera, yo quiero que los reales que me debe el Estado me los paguen en acciones de esa cementera, por ejemplo. Pero hay personas que dirán, no, a mí me lo pagas en acciones de la petroquímica de Amuay, machete. Y hay otro que va a decir, a mí me lo pagas en acciones de Tacoa. Y hay otro que va a decir, a mí me lo pagas en acciones cuando
saques Edelca. Y así cada quien escoge, porque hay que privatizar toda esa vaina. Sí, Y ahí, chévere. y ahí es donde está para que le paguen a todos los que le deben, inclusive las pensiones donde le quemaron el queso a los viejitos, tienen que pagarle con acciones de todas esas empresas. Porque, insisto, PDVSA es una vaina, pero es que en Venezuela hay mejores lomitos quesos. Claro, ¿Ok? ¿no? Buenísimo. Pero tienes que plantearlo. Claro, ¿Entiendes? ¿De y qué coño pedirlo. sirve que el Estado tenga 1000 actividades comerciales que dan pérdida? Mira, Cuando si a tú las pesar de que la gente diga privatizas. que yo soy negativo y pesimista, lo que pasa es que yo, verga, viéndolo desde lejos, yo veo que esto que tú estás pidiendo, que te paguen lo que te expropiaron, que era tu propiedad, de tu familia, tu herencia y el fruto de tu sudor, del trabajo y de los tuyos, con acciones en la cementera. A esta gente no le importa un cuño, porque esta gente, al final, yo sé lo que me vas a decir, que tú lo tienes que plantear, pero bueno, estás tirando palabras al viento porque no te están parando ni te van a parar, son candidatuchos. Al final, no son candidatos, no hay una aspiración a retomar o retornar a una Venezuela normal, con la normalidad de un país, con la independencia de poderes, con una legalidad que te permita a ti acudir a una instancia, no María Corina, sino parte del equipo legal, el abogado, el fiscal de María Corina. Mira, yo quiero esto porque yo tengo los papeles que esto era mío, me lo quitó el chavismo. Es que no hay interés, no hay interés. Y yo quiero que me saque la duda si realmente soy yo el que estoy equivocado, que veo que toda esta gente está abocada a simplemente buscar pequeñas porciones de poder, pequeñas porciones de negocio, pequeñas porciones de contratos, pero no de resolver la situación de los venezolanos, porque eso que tú planteas, tu fin que era tu modus vivendi, el señor de los tomates en el vigía o de los plátanos, que tú nombrabas hace rato que se lo acabaron, es un modus vivendi. El que vendía chupeticas o caramelitos en la Avenida Bolívar es un modus vivendi. A todos se lo han quitado, pero a esta gente creo que no le interesa ni a uno ni a otro, ni al mismo grupo. No sé si me equivoco o es que yo tengo demasiada aberración por ese sistema político venezolano, donde veo que no hay interés en resolver los problemas del ciudadano de a pie. Está bien, pero fíjate, a lo mejor hoy, Te faltó decir, sigo. no ya va, a lo mejor hoy tú tienes razón. Eso no está planteado dentro de las hipótesis de su exigencia o de su plan de trabajo. Pero en la medida en que existamos ciudadanos que hacemos la tarea y que planteamos el requerimiento y la exigencia, aparecerán ciudadanos que les va a decir a los tipos, mira, ¿y qué vas a hacer tú con las propiedades confiscadas? ¿Y qué vas a hacer tú con el tema de la propiedad privada? ¿Y qué vas a hacer tú con el tema de la ley resorte de mierda? ¿Vas a eliminar esa vaina? ¿Vas a dejar libertad de expresión? O sea, nosotros estamos obligados a plantear qué es lo que tiene que exigir un ciudadano normal, ni siquiera astronautas, sino un ciudadano normal tiene que estar en la capacidad de exigir que se le respete eso. Entonces nosotros tenemos que crear conciencia para que en vez de ser un par de pájaros como usted y yo hablando de esta vaina hoy, que sean 20,000 personas las que pasen a hablar de los mismos temas y a exigir. 5 millones, 7, 10, somos 3. Bueno, pero empezamos por 2 y después saltamos a 20,000 y después vemos. Pero lo interesante es que tiene que haber un factor multiplicador y ese factor multiplicador comienza por las ideas. Porque el problema es que para que haya acción tiene que haber ideas que provoquen la acción. En Venezuela quieren que haya acción, pero no hay ideas. No, vamos a sacar los tipos y después nos resolvemos. No sé tú tan huevón. A mí me dice cuáles son las ideas y después yo decido si te voy a acompañar. Pero entonces, hay que sacar el huevón, pero tienen que estar las ideas y después. Sí, pero nosotros estamos obligados a plantear cuáles son las ideas de los requerimientos porque si tú no le pones la tarea difícil, a esta gente se le hace fácil seguir tirándole talco en la cara a la gente. En cambio, cuando usted a la gente le pone una mascareta y usted le tira talco en la cara y cae en la careta y no te cierran los ojos, entonces, coño, tienen que pensarla. Esa es nuestra obligación, seguir exigiendo y seguir argumentando, porque Venezuela es mucho más grande que esas personas y sus equipos. Venezuela es un concepto mucho más importante. Nosotros logramos ser el principal país receptor de inversión extranjera en el mundo occidental en la primera mitad del siglo XX, coño, porque tenemos potencial y porque supimos convencer para que vinieran a invertir en Venezuela.
Eso lo hizo Juan Vicente Gómez y los abogados que formó desde Guzmán Blanco. Bueno, tenemos que buscar tener la misma oferta y de eso no se quiere hablar, pero hay que exigir. Así es, no se habla, pero hay que exigirlo y ojalá nos escuchen, que creo que tienen tapones en los oídos. Pero bueno, las cosas deben cambiar. Mientras exista Dios, hay esperanza. Cocho, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana de arriba. Gracias. Hasta luego, don Alejandro.